La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Escatología del tiempo del fin. Voy a compartir algunos versículos, hermanos. Vamos a estudiar un poco en relación para que no se dejen llevar por falsas enseñanzas. Vamos a estudiar la escritura porque hay mucha, pues nosotros por naturaleza somos curiosos por naturaleza. De hecho, el pecado de Adán, todo vino por ahí. Eva pecó precisamente por eso. La curiosidad mata al hombre, por ahí hay un dicho. Entonces, uno escucha, yo recuerdo escuchar siempre, y de hecho esta mañana estaba mirando yo algo en relación al tiempo del fin. Yo digo, bueno, yo ya hice estudio en relación a esto. Yo no me enfoco mucho en el libro del Apocalipsis, hermanos, porque al último está ahí, es para enseñanza, obviamente. Pero en relación a la interpretación del libro del Apocalipsis, pues yo siempre de alguna forma estoy hablando de eso. Ir versículo por versículo para estudiar el libro del Apocalipsis tomaría mucho tiempo y de alguna forma me estaría saliendo del mensaje de esperanza que es Jesús. Entonces, enfocarnos en el tiempo del fin y solamente, o sea, porque entra así como yo lo he visto esto, es algo así como algo que nos llama mucho la atención, todas las cosas sobrenaturales, pues a la gente le llama la atención. Entonces, para estudiar la escatología del tiempo del fin, debemos de irnos a la palabra de Dios, hermanos, y tengan en cuenta esto cuando miren estudios. Yo quiero comenzar primero con el Salmo 25, 14 y 15. Ok, fíjense bien. Una persona que no entiende la palabra de Dios, que no es creyente, nunca va a entender el tiempo del fin. Nunca lo va a entender. Así escriba uno una enciclopedia en relación al tiempo del fin. Es irrelevante, hermanos. Lo más importante es tener el testimonio de Cristo Jesús y vivirlo. Si nosotros hacemos eso, nosotros estamos listos para irnos con el Señor. Entonces, precisamente a veces por enfocarnos más en relación a conocer el libro del Apocalipsis, que obviamente el libro del Apocalipsis habla de la iglesia, habla del verdadero evangelio, habla de la obediencia, o sea, es importante, claro, para eso le fue dado a Juan. Pero lo que sobresale del libro del Apocalipsis es conocer a Cristo, hermanos. O sea, si no conocemos a Cristo, si no entendemos el evangelio, pues ¿de qué sirve andar estudiando el tiempo del fin, el tiempo de... O sea, es irrelevante. Dice Salmo 25, 14 y 15, la comunión íntima de Jehová es con los que le aman, y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Fíjense, ¿cuánta gente hay en el catolicismo? Más de 1 billón. 1.300.000 personas, 1 billón y medio. Bueno, 1 billón y medio de católicos no entienden el evangelio. No entienden porque les enseñan un evangelio diferente. Ahora, tienen el testimonio de Cristo. Son cristianos, pero no entienden. Entonces, fíjense, la palabra de Dios habla acerca de un grupo religioso en el tiempo del fin, o antes del tiempo del fin, y esto apunta más a la Iglesia Católica,
que son los que andan observando las estrellas. La Iglesia Católica tiene muchos observatorios por todo el mundo. Tienen inclusive su propio satélite. Están mencionados en la Biblia, ¿verdad? Pero yo siempre les he dicho, la gente que no quiere escuchar el testimonio de Cristo y seguir a Cristo, se van a entretener ahí con puras historias o fábulas, ¿ok? Y ahorita están llenas de maestros en el internet, ¿ok? Entonces fíjense, la comunión de Cristo es con los que le temen, o de nuestro Padre Dios, y a ellos hará conocer su pacto. Aunque se habla del nuevo pacto, la mayoría de la gente no entiende el nuevo pacto, no lo entiende. Entonces, una vez entendiendo eso, y el nuevo pacto no es otra cosa que lo que profetizaron los profetas, que iba a venir el Mesías, iba a ser un nuevo pacto, donde ya el Señor nos iba a dar de su gracia, o sea, Él nos iba a justificar gratuitamente simplemente por tener el testimonio de Cristo. En Cristo Jesús somos salvos. Entonces, Él nos da de su Santo Espíritu, ahí es en donde está la salvación, y el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad es Cristo. Pero ya el Espíritu Santo en sí viene, o sea, vamos a decir, es Cristo mismo. Por ejemplo, Felipe le preguntó a Cristo, Señor, muéstranos al Padre. Le dice, Felipe, tanto tiempo he estado contigo y no me conoces. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, el Espíritu de Dios, ¿qué hace el Espíritu de Dios en nosotros? Lo que Cristo le dice. Lo que Cristo le dice. Entonces, el Espíritu Santo, en sí, Cristo está en él. Entonces, fíjense, segunda de Pedro 1 del 16 al 21. Fíjense lo que dice Pedro, ¿ok? Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. O sea, hay una profecía que dice, se volverán a las fábulas, ¿ok? O a las historias. Se los voy a decir en palabras simples, ¿ok? Luego vamos a leer la palabra de Dios. Nosotros escuchamos el testimonio de Cristo Jesús, como consecuencia recibimos el Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, cuando recibimos el Espíritu Santo nos conduce a toda la verdad, o sea, a Cristo. Pero tenemos que hacerle caso al Espíritu que nos mandó Cristo, que es de nuestro Padre Dios. ¿Ok? Entonces, si le hacemos caso a lo que, a lo que dijo Cristo, entonces el Espíritu, o sea, los ángeles de Dios, nos conducen al Padre y a Cristo. Y cuando hacemos eso, ahí es cuando recibimos el poder de Cristo. O sea, hagan de cuenta que la autoridad. Porque los que hacen los milagros son los ángeles, el dedo de Dios. Pero ellos no van a hacer más allá de lo que Cristo les diga, o el Padre. Pero acuérdense, el Padre le dio al Hijo todo. El que juzga es Cristo. Entonces Cristo les dice a sus ángeles lo que tienen que hacer. O sea, a su espíritu. Es de Cristo. Pero el espíritu no puede hacer más de lo que le es dado, a menos de que Cristo se lo autorice. Entonces, por ejemplo, Jesús le dice a Pedro que Satanás pidió permiso para zarandearlos. O sea, le dice Pedro, Satanás te va a dar duro. Me vas a negar. Entonces, pero yo le he pedido a mi Padre Dios para que no pierdas tu fe. Cristo no pide por todos. Vayan y vean el capítulo
17 de Juan. Dice, no te pido por todos, te pido por los que me diste. Entonces él pidió por Pedro. Y eventualmente Pedro regresó, volvió a tener una mente sana. ¿Y qué hizo? Confirmar a sus hermanos. Entonces Pedro aquí está hablando acerca de el Evangelio, para que ustedes eventualmente reciban el Espíritu Santo. Se le está hablando a la iglesia, ya tienen el Espíritu Santo, pero habla también de la segunda venida de Cristo, que es a través, o sea, hermanos, déjenme leerlo todo aquí y luego se los explico, porque es necesario que yo les lea esto. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pero cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Y fíjense, aquí está el versículo que yo les quería dar de entrada, pero les quise leer el contexto. Tenemos también la palabra profética más segura, la palabra de Dios, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en su lugar oscuro. Tenemos la palabra de Dios y tenemos el Espíritu Santo. Hasta que el día, se fijan, aquí está la venida de Cristo, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este es Cristo, hermanos. Este es Cristo. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la palabra de Dios viene inspirada por el Espíritu Santo y la interpretación también. O sea, la palabra de Dios no es de interpretación privada. O sea, no se trata que venga aquí una persona, se ponga a estudiar y a mirar versículo por versículo. Si Dios no le ha hablado, no le ha abierto el entendimiento para entender eso, o sea, nunca lo va a entender. Nunca lo va a entender, hermanos. Aquí lo dice Pedro. En la palabra de Dios dice que Dios da dones. Dios da dones. Hay congregaciones que niegan esos dones espirituales. Como en el calvinismo hay grupos de personas que niegan ya los dones espirituales. Eso es herejía, hermanos. Eso es herejía. Eso es herejía, eso está mal. Porque si los dones espirituales ya no están activos, entonces ¿cómo vamos a entender las Escrituras? O sea, básicamente dicen, los dones de sanaciones, de los milagros ya no existen. O sea, no niegan al Espíritu Santo, pero sí niegan los dones espirituales. Entonces, yo por eso digo, eso es herejía. El calvinismo es herejía cuando niegan los dones espirituales. Entonces, al negar los dones espirituales, pues ahí tienen, hermanos. No, es obvio que no entienden las Escrituras. No le entienden. Entonces, por no entender eso, pues es obvio que la escatología en relación al fin y a la gran tribulación tampoco le entienden. No le entienden porque no es de interpretación privada. Ahora, yo les he dicho, hay calvinistas que sí creen en los dones espirituales. ¿Quién le abrió el entendimiento para que ellos entiendan que los dones espirituales están activos? El Espíritu Santo. Todo viene de Dios, hermano. Entonces, ya una vez que sabemos que la palabra de Dios no es de interpretación privada,
Así venga la persona más inteligente del mundo, con el IQ más alto en la humanidad, en nuestro siglo, no la va a entender, porque no es interpretación privada. El único que le entiende es el Espíritu de Dios, los ángeles de Dios. Entonces, los mismos ángeles tienen su propio trabajo. Por ejemplo, Gabriel tiene un trabajo, Miguel tiene otro trabajo, y hay otros ángeles que tienen otros trabajos. No tienen el mismo trabajo. Pablo dice, ¿son todos profetas? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Hacen todos milagros? No. Ahí están los dones. Entonces, cada quien debe de hacer su trabajo, y en la medida que cada quien hace su trabajo, la iglesia es una. Espiritualmente la iglesia es una. Entonces, ya una vez entendiendo eso, hermanos, fíjense bien, a Jesús Pilato le dijo que si él era rey. Y le dice, ¿lo dices tú por tu propia cuenta o alguien te lo dijo? Dice, ¿acaso yo soy judío? Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo, hermano. Jesús no va a venir a este mundo. Pablo lo dice una y otra vez en 1 Corintios, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. El reino de Dios es espiritual. Entonces, hagan de cuenta que está Gabriel, Miguel, pero eventualmente viene Cristo. Aquí lo dice Pedro. Lo dice Pedro. Entonces, fíjense, Cristo viene a nuestros corazones. Él ya está Él está cerca, pero tenemos que llevar una vida espiritual. Porque ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Ya lo tenemos. Pero es en la medida que vamos obedeciendo al Espíritu hasta que el lucero de la mañana alumbre. El lucero de la mañana es Cristo, hermano. Entonces, fíjense bien. En la carta a la Odisea, yo les decía, nosotros recibimos el Evangelio, entonces eventualmente entendemos que nuestros pecados son lavados por tener el testimonio de Cristo Jesús en nosotros. Ya nosotros somos, en la carne estamos muertos por el pecado, estamos muertos. Todos pecamos, hermanos, todos estamos muertos en el pecado, pero en el Espíritu tenemos vida. En el Espíritu tenemos vida. Entonces somos seres carnales y somos seres espirituales. Debemos de llevar una vida espiritual y no que el pecado se enseñoree de nosotros. Entonces, pero eso no quita que ya nunca pequemos. El que dice que no peca hace mentiroso al Señor. Entonces, debemos de alimentar la vida espiritual. En la medida que alimentamos nuestra vida espiritual, un día viene Cristo. Ni los ángeles saben cuándo viene, hermano. Ni Cristo mismo, solo nuestro Padre Dios. Entonces, Él viene a nuestros corazones. Fíjense cómo lo dice Pablo en la carta a la Odisea. ¿Okay? En el capítulo 1, comenzando en el 47, dice, ahora, ¿con qué debo compararlos? Básicamente el contexto es de que la iglesia en la Odisea, que se reunían en una casa, vino una persona, un falso profeta, le dijo, no, vámonos a otra casa o a mi casa. Entonces, Pablo escribe esta carta como exhortación, dice, no, regresen a la casa del hermano.
¿Por qué? Porque dice, porque a mí el Espíritu Santo no me ha dicho que se vaya a la casa de Panchito o de Ramón. No, ustedes deben de quedarse ahí. Entonces dice, pero ¿por qué están haciendo esto? Esta persona que los convenció por amor al dinero. ¿Y qué estaban haciendo? Ya estaban haciendo una ceremonia de la última cena. Dice, a mí el Señor me llamó sin ceremonias. Entonces, y empezaron a usar vestiduras como en el Antiguo Testamento. Cuando la vestidura del Antiguo Testamento simbolizan el vestido de lino, o sea, a través del Evangelio y el Espíritu Santo, o sea, el vestido y la capa. Entonces, fíjense, ahora, ¿con qué debo compararlos? Algo a que os acierte como a la flecha al blanco, obviamente está hablando simbólicamente, en un buen disparo. Sí, ustedes sois como una meretriz ardiente que vive en la ciudad y sin embargo es hija de una buena casa. Escúchenme y grábenlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a una meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? O sea, ustedes están llevando una vida carnal. O sea, la lujuria simboliza la carnalidad, amar al mundo. Cuando se habla de la lujuria, hermanos, cuando yo hice un estudio que esto le ofende a mucha gente, pero yo dije, yo lo voy a decir como es. Como está escrito en la palabra de Dios. Porque así lo dice el profeta. Ustedes andan bien lujuriosos y la lujuria apunta a amar al mundo. Todos somos como esa meretriz antes de llegar a los pies de Cristo. Porque todos amamos al mundo, no hay un justo, no hay uno solo, no hay quien busque a Dios. Todos venimos de ahí. Entonces el Señor nos llama. Pero ya una vez que nos llama, a través de su testimonio, creemos, recibimos el Espíritu Santo. Ahora ya a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de los maestros, en este caso Pablo, hay que llegar a ese conocimiento de que debemos esperar a Cristo en nuestros corazones. O sea, Pedro dice, hasta que el lucero de la mañana alumbre en vuestros corazones, o en vuestras vidas, o en vuestras mentes. Entonces, fíjense, escuchadme y grabadlo bien en vuestras mentes. ¿De qué le sirve a la meretriz su buena ascendencia si su carne es más lujuriosa que la grasa de un chivo expiatorio bien cebado? No correrá ella dentro de su habitación de un lado al otro, impulsado por el ardor de su carne, para pronto asomar medio cuerpo a través de una u otra ventana y lanzar miradas lujuriosas hacia todos los lados para ver si encuentra a aquel que tenga lo que pueda satisfacer los deseos de su carne, lujuriosa y ardiente. Aquí no está hablando de sexo, hermanos. Pablo está hablando del amor al mundo, que es lo mismo que escribió Jeremías en el capítulo 2 y es lo mismo que escribió Ezequiel cuando habla acerca de los egipcios que tienen, o sea, lo dice simbólicamente, dice ustedes, o sea, les dice, por ejemplo, a las mujeres, ustedes van y buscan a los egipcios porque tienen penes grandes, o sea, la lujuria. Pero en sí, el Señor no está hablando de sexo. El sexo es simbólico. Es simbólico. O sea, si no, ¿cómo vamos a entender lo espiritual? O sea, andan como una mujer, vamos a decir como una mujer, lujuriosa, que quiere un pene grande, o sea, que la penetren porque anda bien lujuriosa, pero está hablando del amor al dinero, simbólicamente, del amor a los ídolos de Babilonia.
O sea, ese está hablando de sexo, sí, pero es simbólico. Es simbólico. O sea, de otra cosa, de otra forma, ¿cómo el Señor nos lo va a hacer entender si no conocemos las cosas espirituales? Eso nos lo tiene que decir de una forma que lo tenemos que entender. Aquí Pablo lo está diciendo. Ustedes son como una meretriz, son como, o sea, en nuestros días, como una mujer que anda bien lujuriosa, que quiere un gran pene para que la penetre y sienta y satisfaga esa lujuria. Eso es amar el mundo. El que ama el mundo se constituye enemigo de Dios, hermano. Por eso es fácil reconocer a un falso profeta. ¿Por qué? Aunque todos somos pecadores, si tenemos a Cristo, tenemos el poder de Cristo para comportarnos ya no amando al mundo. Pero es con la ayuda de Cristo. Entonces el que no tiene a Cristo eventualmente sale la lujuria, por decirlo así. El amor al dinero, el amor a todo lo de este mundo. Entonces una cosa es pecar, y otra cosa es pecar deliberadamente. Una cosa es pecar y otra cosa es ser esclavo del pecado. Si llevamos una vida espiritual, el Espíritu nos ayuda a tener bajo control el mundo. Pero no siempre estamos orando, hermanos. No siempre estamos orando. No oramos 24 horas al día. Aun cuando dormimos, cuando dormimos, el Señor permite que veamos nuestra carnalidad. Yo soy atacado sobre todo más cuando estoy dormido. Y de hecho lo entiendo, el Señor nos habla. O sea, si yo dejo la espiritualidad, estoy dormido y como consecuencia voy a pecar. Entonces, si yo dejo la intimidad con mi Padre Dios, con Cristo Jesús, a través de la oración, eventualmente el Señor me puede desechar. ¿Por qué? Porque lo dejo. Entonces el Señor dice, Él es nuestro primer amor. So debemos de estar viviendo una vida enamorado de Él. Y de la única forma que lo podemos hacer es estar estudiando las Escrituras, pero también llevando una vida de intimidad. Por ejemplo, Timoteo, él llevaba una vida él estudiaba las Escrituras, pero era estudiar, pero había descuidado la oración. Descuidó la oración. Entonces le dijo Pablo, Timoteo, ponte a orar. Ponte a orar, necesitas pasar tiempo, necesitas intimidad con el Señor. Y obviamente Timoteo obedeció. Timoteo no tenía el conocimiento que tenía Pablo. Aún Pablo el Señor le tuvo que enseñar. A él lo enseñó Jesús mismo. Entonces, fíjense, ya una vez entendiendo esto, obviamente una persona lujuriosa, ¿qué va a terminar haciendo? Amar el mundo. Amar el mundo. Y entonces, fíjense. Y si lo ve, le mostrará lo que desea mediante el ardor frívolo de sus ojos y pecará apasionadamente y 10 veces más con él que una ramera con sus amantes en el lecho de la vergüenza. Oh, laodicenses, ved, esto es vuestra imagen. Pablo se va, no estamos bajo la ley de los 10 mandamientos,
Ya tenemos nosotros debemos de hacernos a imagen de Cristo. Ya el Espíritu lo tenemos. Tenemos que hacernos a imagen de Cristo. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Debemos de dejar que Él crezca y nosotros menguar. O sea, que nuestra carne mengue y Cristo Jesús crezca. O sea, si nos convertimos en personas más pacientes, más humildes, no somos nosotros, es Cristo en nosotros. Es Cristo en nosotros, hermano. Por ejemplo, Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulación, pero dice, ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces tenemos que dejar que Cristo crezca en nosotros. De otra forma también debemos de dejar que nuestra mente sea renovada. Es lo mismo. Entonces, fíjense. Entonces, esto es vuestra imagen. O sea, no somos la imagen de Cristo, somos la imagen de un animal lujurioso. Y obviamente no debemos de ser así. Sabéis lo que hará el novio, o sea, Cristo, honrado, aspirante a desposarse con tal mujer cuando pase por su casa y la descubra en su lujuria vergonzosa. Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca. Y de su boca. Por ejemplo, hay una escritura, esto me lo reveló el Señor ayer, yo no lo había tenido en cuenta, Por ejemplo, Jesús nos conoce a todos. Pero la palabra de Dios dice, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré de él. En el libro de los Proverbios habla también de eso. El que desprecie la sabiduría, si tú te burlas de la sabiduría, yo también me voy a burlar de ti. Entonces, por ejemplo, cuando viene una persona y le dice, Señor, ábreme, Señor. Jesús le dice, no te conozco. No porque Jesús no lo conocía, sino que esas personas, ábrenos, Señor. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre expulsamos demonios. No te conozco. ¿Por qué? Porque desecharon a Jesús. Desecharon a Jesús. No amaban a Jesús. Entonces hay muchas formas de desechar a Jesús. No amando, estamos desechando a Jesús. Él nos dio el mandamiento. Entonces, fíjense, yo siempre les digo, mis hermanos calvinistas no entienden esto tan simple. Nosotros no somos salvos por nuestras obras, no, nosotros recibimos el Espíritu Santo por escuchar el Evangelio. Ya lo tenemos, pero tenemos que hacer obras, hermano. ¿Por qué? Porque Cristo nos dio un mandamiento. Ámense los unos a nosotros. Entonces, si no obedecemos a lo que Cristo dice, ¿qué dice Él? Si ustedes se avergüenzan de mí, yo también me voy a avergonzar de ustedes. Si ustedes me desprecian, así igual, entonces no te conozco. Así como tú me despreciaste a mí, no te conozco. Yo antes pensaba que literalmente Jesús no conocía. No, ayer el Espíritu me reveló que sí los conoce, pero la razón de por qué dice no te conozco es porque ellos desecharon a Dios. Los endemoniados, cuando le dicen ¿quién eres? Jesús sabía quién eran. Legión, o sea, eran muchos. Jesús sabía quiénes eran esos espíritus. Pero ¿por qué Jesús hizo como que no los conocía? Porque ellos desobedecieron a nuestro Padre Dios. Entonces, fíjense, Él la despachará inmediatamente de su corazón y de su boca y no la volverá a mirar. Aun si ella cayera en la mayor miseria.
Yo veo muchos cristianos así, hermanos, que han caído en una gran miseria y el Señor los desechó. Lo mismo os hará el Señor, porque Él ha edificado un templo nuevo y vivo en vuestros corazones, donde deberíais esperarle. ¿Se fijan? La segunda venida de Cristo. Por ejemplo, Pablo dice, hay unos que dicen que ya Cristo ya vino. Hermanos, mucha gente ahí dice, obviamente que eso no es así. O sea, la vida de cada persona es diferente. Ya una vez que recibimos el testimonio de Cristo Jesús, tenemos el Espíritu. Ahí es en donde debemos de esperar a Jesús, dice Pablo. ¿Cuándo va a venir? Nadie sabe. Nadie sabe. Entonces, fíjense, algo de lo que estaba yo mirando en este programa en relación a una falsa, o sea, dicen que están hablando del tiempo del fin. Entonces, agarran la escritura y pues no, todo lo sacan fuera de contexto, lo interpretan a su manera. Oh, esto quiere decir esto quiere decir esto. No, hermano, la interpretación de las escrituras están en las mismas escrituras, pero es simbólico. Es simbólico. Entonces, solamente a través del Espíritu podemos entender eso. Entonces, eso es lo que yo siempre estoy haciendo, interpretando las Escrituras, no porque yo las entienda, sino porque el Señor a mí me lo revela. Entonces, yo lo comparto con ustedes. Entonces, obviamente vamos a leer Daniel 12. Pero fíjense aquí, en relación a la venida de Cristo. Porque el tiempo del fin, ¿cuándo es, hermanos? Lo vamos a leer en Mateo 24. Entonces, fíjense bien. Entonces, si nosotros amamos el mundo, amamos el dinero, estamos despreciando a Cristo, ¿qué dice? Entonces Él también nos va a desechar. Entonces dice, Él ha edificado un templo nuevo. Entonces hay personas que dicen, oh, ya en Jerusalén, toman acerca de la higuera, o sea, Israel, donde van a construir el tercer templo. Y yo digo, ¿cómo es posible que algo tan simple que dijo Jesús no lo entiendan? El tercer templo ya lo construyó Jesús. Es el Espíritu Santo, ese es el templo, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo lo tenemos aquí en nuestra mente y en nuestro corazón, nosotros que tenemos el Espíritu Santo somos el templo de Cristo. O sea, fíjense bien, nosotros tenemos un alma, un espíritu. Nosotros no podemos recibir a Cristo, hermanos. De la única forma que podemos recibir a Cristo es que no tengamos ni un solo pecado. Por eso es necesario primero escuchar el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, el testimonio de Cristo, el Espíritu de Cristo viene y mora con nosotros. Pero seguimos teniendo un cuerpo de muerte, dice Pablo. Tenemos un cuerpo de vida y un cuerpo de muerte. Entonces debemos de alimentar no este. Entonces, cuando nos enfocamos en lo espiritual, bueno, cuando pecamos, ya no somos nosotros, dice Pablo, sino el espíritu de muerte que está en nosotros. Entonces, en todo caso, es lo importante. Debemos de mantener una vida espiritual siempre, todos los días, en intimidad con el Señor. Porque si no hacemos eso, entonces morimos, porque el Señor, o sea, si nosotros lo despreciamos, entonces Él nos va a despreciar a nosotros. Dice, donde deberían esperarle, nosotros somos el templo. Entonces eso de que van a ser el tercer templo en Israel, hermanos, eso es puras historias, precisamente lo que dice la palabra de Dios, puras fábulas. Pero vosotros despreciáis este templo, este lugar sagrado, y por pura sensualidad mundana corréis a la ventana del juicio y queréis
coquetear con el mundo por oro, aquí está el pecado, por oro, reputación y ambición de poder, ya que anheláis todo esto. Pero fíjense, apúntenlo por ahí para que no se les olvide. Esto, el espíritu del mundo quiere que nosotros hagamos esto, amar el dinero, tener una reputación y ambición de poder. Que todo mundo nos conozca, que todo mundo conozcan al hermano Luis Rodríguez, porque eso lo debemos de combatir, hermanos. Pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a la merced de todo meretricio y de la antigua condenación y muerte, si es que no retornáis inmediatamente y no abandonáis por completo vuestra espiritualidad autoelaborada, vuestro templo, vuestros días festivos, aquí están los pecados, y vuestras vestiduras adornadas. Porque ante el Señor, aquí está, todo esto es un horror, al igual que una meretriz que arde en su carne y que en su corazón es peor que 10 rameras babilonias. Imagínense, yo soy pecador, soy limpio con la sangre del Cordero, pero luego vengo y lo he visto con unos atuendos así bonitos, impresionantes para caminar así. ¿Qué estoy haciendo? Están las escrituras. Pero eso que está en las escrituras era simbólico. Entonces, Pablo lo explica, no hagan eso, porque eso es amar el mundo. No, ustedes deben de llenarse. Por ejemplo, a las mujeres les dice, no anden ahí todas copetonas, ahí con peinados ostentosos, con aquellos vestidos. Mejor vístanse con buenas obras. Eso también es para nosotros. Debemos de vestirnos con el Evangelio. Tenemos el Espíritu Santo. Debemos de vestirnos con buenas obras. Amando a nuestro prójimo, perdonando a quien nos ofende. Esa es la verdadera vestidura, hermano. Entonces ya una vez que entendemos esto, dice, pero yo os digo, el Señor se retirará y os dejará a merced. Ok, días festivos, vuestras vestiduras adornadas, porque ante el Señor todo esto es un horror. Ok, eso. Al igual que dice, y esto es peor que 10 rameras o 10 prostitutas babilónicas. Si se fijan, aquí podemos ver, podemos entender un poquito en relación al libro del Apocalipsis, donde dice, salid de Babilonia, pueblo mío. Salgan de ahí. ¿Cuántas congregaciones no hay que hacen una ceremonia de la cena de Cristo? ¿Cuántas personas no hay que todavía se sienten mal porque no diezman? Porque no les alcanza el dinero. O sea, el Señor dice, salgan de ahí. Entonces yo siempre lo digo, el que tiene oídos para oír, oye, el que no tiene, pues no lo hace y eventualmente caen. Entonces, fíjense, ya una vez que entendemos eso, ahora vamos a Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Mateo 24. Ahorita vamos a ir a Mateo 24. Será tiempo de angustia. O sea, la gran tribulación. Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todos los que se hallen escritos en el libro. ¿Quiénes son los que van a ser liberados? Los que escuchan el Evangelio. O sea, los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Son nosotros cuando andamos en el mundo, amando el mundo,
estamos muertos, dormimos en el polvo de la tierra, pero despertamos para vida eterna, o sea, para conocer a Dios, y otros para vergüenza y confusión perpetua, fuera de Dios. Los entendidos, si estamos en este mundo, ¿ok? Los que entienden el Evangelio, los entendidos, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ustedes son la luz del mundo, dijo Jesús. Y los que enseñan la justicia a la multitud. ¿Quiénes son los que enseñan los que predicamos el Evangelio, la palabra de Dios? Sobre todo las buenas nuevas, el testimonio de Cristo. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo les estoy hablando, compartiendo ciencia, conocimiento de Dios, conocimiento de la palabra de Dios. O sea, fíjense, en el tiempo del fin. Primero es la gran tribulación, después viene el tiempo del fin. Entonces, estos están sellados hasta el tiempo del fin. Pero aquí dice que el entendido lo va a entender. Yo, Daniel, miré aquí que otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Eso estaba hablando del fin. De las maravillas. Nunca se les olvide eso. Porque debemos de leer así como está, así como va. O sea, este es el tiempo del fin. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuál es la maravilla más grande? Predicar el Evangelio, el testimonio de Cristo Jesús. O sea, ¿cuándo va a ser el último día que vamos a predicar el Evangelio? Y por predicar el Evangelio estamos predicando la justicia. O sea, y la ciencia está aumentando. Cada vez tenemos más conocimiento de su palabra. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel. Fíjense bien, Daniel no lo entendió. ¿Se acuerdan que Pablo dice esto? Cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios nos ha dado a nosotros. Pablo mismo dice que ni Daniel entendió esto, pero nosotros lo entendemos. Esto nos fue reservado. Cristo mismo lo dijo. El profeta más grande, pero no porque seamos nosotros, hermanos, nosotros mismos, no. El Espíritu que nos mandó Cristo. Por eso, no por nosotros. ¿Ok? Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos, fíjense bien aquí, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿Cómo somos limpios, emblanquecidos y purificados? Con el testimonio de Cristo Jesús. Él nos limpia, nos emblanquece y nos purifica. Nos presenta perfectos delante de nuestro Padre Dios. Los impíos procederán impíamente, o sea, los incrédulos.
y ninguno de los impíos entenderá. Entonces una persona que no entiende el evangelio, no lo va a entender, hermano. Ninguno de los impíos lo entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Jesús dice, Juan el Bautista es el más grande de todos los profetas, pero el más chico en el reino de Dios es más grande que él. ¿Quién es el más grande en el reino de Dios? Cristo. ¿Quién es el más chico? Aquel que es el más chico, pero entiende el evangelio, es más grande que Juan el Bautista, o que Daniel, o que Moisés. Y desde el tiempo que se ha quitado, otra vez, y ninguno de los impíos entenderá, ya sabemos que el impío es el incrédulo, que no cree el evangelio, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin. Aquí le dice a Daniel. Y reposarás. Y reposarás. Y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces aquí le dice a él, y tú irás hasta el fin. Entonces fíjense, hermanos, todo está conectado. Le dice el que está en la cruz a Cristo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo? Hijo mío, hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Para él, sus días en este mundo, ese día terminó. Él recibió a Cristo en su corazón ese mismo día. En el caso de él, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo tenía enfrente de él o a un lado de él. Entonces, la segunda venida de Cristo es a nuestros corazones, hermanos. Pero acuérdense, tiene que ser predicado el evangelio a toda criatura, hermanos. También no quiero que ignoren eso. Ahora, vamos para poder entender Mateo 14, esto ya lo expliqué, tú irás hasta el fin. Por ejemplo, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Primera de Corintios 15, 50, 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormirán. No todos. Dice, pero todos seremos transformados. ¿Cuándo? En la última trompeta. ¿Cuándo se toca la última trompeta? Son 7 trompetas. ¿Cuándo se toca la última trompeta? Hasta que se predique el evangelio. Por eso yo les digo, el evangelio se va a predicar una vez más. Esa es la guerra de Gog y Magog, hermanos. Después somos transformados. Entonces ya una vez que Cristo le arrebata todo a Satanás, entonces subimos. Entonces Daniel, hermanos, está vivo. Daniel está vivo. Daniel anda trabajando por ahí en algún lugar, así como Elías, el espíritu de Elías, así como Pedro, así como Juan. Juan mismo, por ejemplo, cuando Juan escribe que ya cuando Jesús, antes de irse, le dice a Jesús cómo iba a morir Pedro, y Pedro le dice, Señor, ¿qué va a hacer de Juanito? Si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Entonces Pedro entendió en ese momento que Juan no iba a morir, pero Juan mismo dijo, no, él no dijo que yo no iba a morir, simplemente él dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo venga,
¿A ti qué? ¿Cuándo comenzó la venida de Cristo? Pentecostés, hermanos. Ahí comenzó la venida. O sea, Cristo vino porque Él ascendió al cielo. Por ejemplo, cuando resucitó, todavía no había ascendido al cielo. Entonces, ¿dónde estuvo? En el paraíso. Entonces, a María Magdalena dice, no me toques porque todavía no he subido al cielo, donde está mi Padre. Entonces, entendiendo eso, vamos a Juan 14. Fíjense bien. Okay. Hay versículos, hermanos, que te enseñan toda la doctrina. Pero es el Espíritu de Dios el que te enseña esto y tú lo puedes entender. Tienes que reconocer, o sea, tenemos que reconocer que somos unos burros, primeramente, hermanos. Que somos como unos burros. Nosotros no somos inteligentes, hermanos. Señor, yo soy como un burro. Pues sí, ya sé. O sea, no porque seamos inteligentes. Entonces, ahí donde somos como burros, le decimos, Señor, yo quiero sabiduría. ¿Me puedes dar sabiduría, Señor? Pídela con fe y el Señor te la da. Entonces, tú pídele al Señor. Entonces, fíjense, Juan 14, Jesús hablando, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y acuérdense de eso, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y sabéis a dónde voy, sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea, por la obediencia de Cristo, por el testimonio de Cristo, llegamos al Padre. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Desde ahora lo conoces y le habéis visto, porque Él es la imagen de nuestro Padre Dios. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado, os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, ahí está la morada. Ahí está la morada. Mucha gente dice, una vez yo miré un video donde una persona fue al infierno y luego fue al cielo y dice que el ángel que le andaba mostrando miró una casota, o sea, literalmente una residencia, y esa era la de ella. Dice, mira, esta es tu casa, guau. Ahora se lo pudo haber dicho simbólicamente, ¿verdad? Pero la casa, hermanos, es el espíritu mismo de nuestro Padre Dios. Lo acabamos de leer. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Cómo glorificamos a nuestro Padre Dios y a Cristo Jesús? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y todo esto es Jesús. Todo esto es el Padre. Eso debemos de menguar y que Jesús crezca en nosotros. Si me amáis,
guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. Jesús vino a consolar a su pueblo, dice, yo les voy a mandar al consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. El mundo, el incrédulo, no puede recibir. ¿Cuál es la diferencia entre el mundo y la iglesia? El mundo que recibe el testimonio de Cristo Jesús se convierte en iglesia. Pero el mundo no lo puede recibir. O sea, ¿qué es mundo? Que yo haga obras para ganarme el favor de Dios. Eso es ser mundo, porque soy carnal. Pero ¿qué pasa si escucho el testimonio de Cristo Jesús? Yo digo, wow, Señor, tu muerte, tu vida, tu muerte y tu resurrección me purifica, tu sangre. Gracias, Cristo Jesús. Entonces, en la carne ya creo, pero todavía no creo. Es lo que dice Juan en Juan 16. Ustedes todavía no creen, pero les voy a mandar el Espíritu para que les redarguya de pecado, para que les convenza. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Entonces, fíjense, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. O sea, estaban viendo al Padre mismo, a Cristo mismo. Porque mora con vosotros y estará dentro de ustedes, en vosotros. Fíjense bien esto. No los dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Ahí está. Vendré a vosotros. ¿O quién es el que viene? Es Cristo, hermanos. Es Cristo mismo. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ahí está. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Ya se manifestó a ti Jesús. Él dice, y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no al Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Ya tenemos el Espíritu Santo. ¿Tú me amas? Ok, guarda mi palabra. El Espíritu Santo les va a ayudar. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Les he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas, les enseñará. Les recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído, acuérdense de eso, ni tengan miedo. Habéis oído que yo les he dicho, voy y vengo a vosotros. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habrías regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Ahora sí vamos a Mateo 24, cuando habla en relación a las señales antes del fin.
Cuando Jesús salió del templo y se iba acercando a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, respondiendo él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. O sea, tenemos la sombra, la figura, y tenemos la esencia. ¿Okay? Aquí está el templo. Ese templo fue destruido. So, aquí están las señales antes del fin. ¿Del fin del qué? De las maravillas. Por lo menos para esa generación. Fíjense bien. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Fíjense bien. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. Falsa doctrina. No se dejen engañar. Vendrán muchos en mi nombre. Son cristianos, son pastores. Que no se dejen engañar. ¿Quién es el que no se debe de dejar engañar? La oveja. Mirad que nadie los engañe. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oirán de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Ahí está, esta es la doctrina. Para ellos fue literal cuando fueron los tiempos de dolores, que iban a venir los romanos a destruir a Jerusalén. Lo dice Lucas. Fíjense bien. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Vayan y lean el libro de los Hechos. Ahí está, en el libro de los Hechos. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Fíjense bien. Fíjense bien, hermanos. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo no te persigo. Sí, cuando persigues a uno de mis hijos, me persigues a mí. Él queda ciego, lo manda para que vaya con Simón, para que le imponga las manos y para que pueda ver. Entonces, eventualmente Pablo le sirve a Jesús, aunque Jesús lo enseñó por 3 años. Se fue a Arabia. Entonces, ya una vez que Pablo, el Espíritu Santo les dice a los apóstoles: apártenme a Pablo y a Bernabé, porque les tengo un trabajo por ahí. El Espíritu Santo les dijo. Andaba predicando el evangelio Pablo y Bernabé. Entonces vino Marcos, que era, si mal no recuerdo, sobrino de Bernabé. Pero resulta que Marcos se había acobardado. Y dice Pablo: no, Marcos no está listo, es un niño, no. Es un sacatón. Él no quiere ir. Y le dice Bernabé: no, Pablo, tienes que entrar en razón. Pablo: no. Entonces resulta que Bernabé se fue por otro lado con Marcos y Pablo se fue por otro lado. Ahí está. Pero el Espíritu, obviamente. Yo le he preguntado al Señor: ¿esos son de los 3 pecados de Pablo? ¿Este es uno de ellos? 3 veces le he pedido al Señor. O sea, yo lo entiendo así, que el mensajero de Satanás, esta es una bofetada. O sea, Pablo no fue lo suficientemente humilde para decir: ok, Marquitos, pues te acobardaste, pero vámonos, anda, el que está con nosotros es más poderoso. Pero está escrito que nos íbamos a aborrecer unos a otros. Pero tenemos que entrar en ese entendimiento, hermanos. Tenemos que entrar en ese entendimiento. No podemos aborrecer a nadie. A nadie. Entonces así sí podemos ser la luz del mundo. Pero ¿cómo vamos a hacer la luz del mundo si aborrecemos a los católicos, o a los testigos de Jehová, o a los
pentecostales, o sea, no podemos hacer eso. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya les leí ahorita lo que pasó en la Odisea, ya está escrito ahí. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿cómo se multiplicó la maldad? Con falsas doctrinas. Ese es el contexto. Fíjense la maldad. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Eso es maldad. Eso es maldad. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Eso es maldad. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso debemos de seguir amando. Ahí está. Este es un versículo que habla acerca de cómo se puede perder la salvación. Mas el que persevere hasta el fin, o sea, hasta que te mueras, este será salvo. ¿En qué debemos de perseverar? En el evangelio, en el amor. Si no amamos a nuestros hermanos es porque ya se enfrió el amor de Dios en nuestros corazones, o sea, nos alejamos de Cristo. Ya no tenemos el poder de Cristo, no tenemos el poder de Cristo. Debemos de permanecer hasta el fin, hasta que nos muramos. Este será salvo y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. ¿Dónde se va a predicar el evangelio? En todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces, hay gente que dice, no, pues ya Cristo viene, ya expliqué el tiempo de Cristo, la venida de Cristo. Entonces, después viene el fin. Entonces, él lo dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo, ¿cuál era el lugar santo? El templo. Era, ya no lo es. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces está hablando del templo y de cómo es profanado, ¿ok? Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, ¿ok? Lucas dice quién es la abominación desoladora. Lo único que tienen que ir es ir y leer Lucas 21. Él dice que es el ejército romano. O sea, sabemos que era Roma los que los tenían. O sea, cuando vean a los soldados romanos en Jerusalén, en el templo, ahí está. Ya el tiempo está cerca. O sea, hay que huir. Hay que huir. Ahora, el templo ahora somos nosotros. Ya no el templo que reedificó Herodes, sino nosotros somos el templo. Ahí está escrito literalmente para la nación de Israel. ¿Qué pasó con los cristianos de la primera era? Fueron perseguidos. Entonces, la nación de Israel desapareció. Fue destruida en el año 70. El templo fue destruido. Pablo habla de eso también en la carta a la Odisea. Este templo, hermanos, de carne, tiene que ser destruido. Entonces, pero cuando veamos la abominación desoladora, ya no el ejército romano. ¿Cuál ejército? El ejército de Satanás. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. Huir. Timoteo huye de las pasiones juveniles. Debemos de huir porque ya no es el templo. Tenemos que salir de Judea. Este templo, hermanos,
viene Satanás contra nosotros. Tenemos que huir de las pasiones del mundo. Pero ¿cómo podemos hacer eso, hermano? Eso es imposible. Estando en intimidad con Cristo Jesús, orando todos los días, hermano. Padre mío, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, yo le pido, Padre Santo, Señor, en el Padre nuestro, no me deje caer en tentación, Señor, no nos deje caer en tentación, líbrenos del mal, Señor. Podemos orar el Padre nuestro todos los días, líbreme del mal, Señor, yo tengo mi mirada en usted. En la medida que tú tienes, o sea, el monte es Cristo, hermano. Aquí huyan a los montes. Es erróneo. Huyan al monte. Huyan al monte. El monte es Jesús. O sea, tienes que estar en Cristo Jesús todos los días, todos los días, todos los días. El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. O sea, no voltees para atrás a la vida pecaminosa que llevábamos antes. Mas hay de las que están embarazadas y de las que crían en aquellos días. Simbólicamente, el ay es para los pastores y para los maestros, que somos los que criamos cuando predicamos la palabra de Dios. O sea, en ese tiempo. Entonces, no debemos desanimarnos, hermanos. No debemos desanimarnos. Pablo dice, ¡ay, Gálatas insensatos, por los que vuelvo a tener dolores de parto! Tan simple como eso, hermanos. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Eso ya lo expliqué muchas veces. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. O sea, hay una gran tribulación en nuestras vidas. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijera, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, no le creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas. Eso ya pasó desde la primera generación, hermanos. Desde la primera generación. Y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Son las señales y prodigios habla de un falso evangelio también. ¿Okay? Porque nosotros somos las señales. Eso ya también lo expliqué. O sea, básicamente es que mucha gente se deja llevar porque suena bonito. Suena bien, suena inteligente la doctrina católica. No, pues es la primera, es la más antigua. Suena bien. La doctrina calvinista suena bien. La pentecostal suena bien. Ahí están las grandes señales y prodigios. De tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya se los he dicho antes, así que si dicen, mirad, está en el desierto. Jesús no viene al desierto, hermanos. Jesús está en la tierra prometida. No salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, o dijera yo, los buitres. Entonces Jesús viene, hermanos, a nuestro corazón. Debemos de estar despiertos en el Señor. O sea, el Espíritu nos va conduciendo. Llevamos una vida de oración. Pero acuérdense, parte de la enseñanza de Jesús dice, está en el libro de Proverbios, que debemos de buscar la sabiduría. La sabiduría es Cristo, entonces debemos de buscar a Cristo como buscar
al oro y la plata. Pero si no llevamos ahí, no, pues ahí le dejo yo todo a Dios. Dios obrará, Dios hará esto, Dios. No, nuestro trabajo es buscar a Cristo. Señor, yo te busco, Señor, ¿dónde estás? Señor, yo te quiero conocer, yo quiero conocer tu rostro, Señor, ¿dónde estás? Mira, aquí estoy, soy yo, pecador, sí, Señor, tú lo sabes, yo lo sé, pero tú te doy gracias, Padre mío, porque llevaste, Señor, mis vergüenzas, mis calamidades, la muerte misma, porque eso merezco, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Tú lo buscas y lo buscas y lo buscas y lo buscas. Él no está lejos, hermanos. No está lejos. Búscalo, búscalo. En lugar de trabajo, en lugar de televisión, busca a Cristo, busca a Cristo, busca a Cristo. Vea su palabra, escucha al Espíritu Santo. Y Él viene como el relámpago, hermano. Y es cuando das fruto. Es cuando tú comes con Cristo y Cristo y el Padre comen, así como dice el Salmo 23. Como el Salmo 23. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, tengan en cuenta algo, hermanos, ¿ok? Porque yo siempre les hablo de dos tiempos. Siempre hay dos tiempos. Cristo, el Espíritu del Señor viene a tu corazón, ya eres de Él. Ya moriste y resucitaste juntamente con Cristo. La segunda muerte no tiene potestad sobre ti. Entonces, debemos de permanecer en la venida de Cristo. Ya está en ti. Es cuando das fruto, pero él ¿cada cuándo se agarra fruto? ¿Una sola vez? No. Debemos de permanecer, hermanos. Siempre, siempre buscando al Señor, siempre buscando al Señor. Porque el Señor viene, come, se va. Lo poda para que dé más fruto. Entonces, ahí está la parábola de los talentos. Al que tiene 10, al que no dio fruto, dáselo al que tiene 10. Entonces, de repente, tú ya, por ejemplo, hablas en lenguas, el Señor te da, el Señor te dice, ora, ora. Entonces tú estás orando todos los días. Señor, enséñeme, Padre mío, Señor, enséñeme. Entonces el Señor te da interpretación o te da la interpretación de lo que tú dices. Entonces ya eres profeta. Ya el Señor ya te dio más. Ya Cristo comió contigo, tú comiste con el Señor. Sigue trabajando en la obra del Señor. Orar es trabajar en la obra del Señor. Acuérdense, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola: cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y de la hora nadie sabe. Entonces nadie te puede decir qué día puede venir, porque aquí lo dice, el día y la hora nadie lo sabe. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Pero fíjense bien cuáles son las señales. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cuántas personas creían? Ninguna, hermanos. Nomás Noé. Nomás Noé. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre.
Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ahí está. Yo les he explicado que uno es espiritual, el otro es carnal. O sea, en una sola persona. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. Una será tomada y la otra será dejada. Velad, pues. Nosotros tenemos una persona carnal y tenemos una espiritual. Velemos, velemos. Pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa? Fíjense, si la venida de Cristo solamente fuera hasta que nos muramos, entonces, ¿por qué nos dice esto? O sea, si es hasta que nos muramos, pues no tendría razón. Mas, sin embargo, fíjense bien, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Ya podemos ser siervos trabajando para el Señor, pero Cristo todavía no está en nuestros corazones. De cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear con la palabra o con la lengua, esto puede ser un pastor, a sus consiervos y a una comer y a beber con los borrachos, o sea, ahí está el orgullo del que siempre les digo que tenemos que tener cuidado. Vendrá el Señor de aquel siervo en el día, ya es siervo, en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es castigo, hermanos. Es castigo. O sea, no es de que ya Dios lo desechó para siempre. Es un castigo. Así como una persona la meten a la cárcel como castigo, pero vamos a decir, si le dan 5 años o 10 años por el castigo, pues no se va a quedar en la cárcel el resto de su vida, o sea, va a salir. Entonces el Señor castiga a todos los que le dejan. Entonces debemos de serle fiel al Señor. Entonces, si se fijan, el tiempo del fin está claro, hermanos. Está claro, o sea, debemos de permanecer, debemos de permanecer, debemos de permanecer en el Señor hasta que nos muramos. Hasta que nos muramos. La venida de Cristo comenzó en Pentecostés. Ahora, o sea, ya ha bajado del cielo, ya ha bajado del cielo. Cristo, cuando resucitó, Él se manifestó a muchas personas, pero solamente a los creyentes, no a Cristo nunca se va a manifestar a un incrédulo, hermanos, nunca. Ahora, Cristo vino a salvar a los más pobres. Entonces el Señor, porque así está escrito, entonces no se dejen engañar con estas falsas doctrinas en relación del tiempo del fin, que el ajenjo, todo debe de estar respaldado por la palabra de Dios, hermano. El tiempo del fin, si ustedes miran, y la venida de Cristo habla, o sea, nosotros podemos saber. Ahora yo ya sé, en relación a la venida de Cristo, yo ni siquiera en la doctrina católica no se enseña eso, hermanos. O sea, no se enseña el rapto y eso, no. Se enseña la palabra de Dios y de acuerdo a como lo entienden los sacerdotes, lo que se les enseña, así lo predican, pero no se habla como en las iglesias evangélicas o las iglesias protestantes, que así las nombran los católicos.
no se predica mucho, no se predica el diezmo, no se predica el arrebatamiento. Entonces yo no sabía en relación a yo sabía que yo sabía que cuando me moría, de una forma u otra, digo, no, mi Señor es bueno, Él no me va a dejar aquí. Eso lo sabía, por instinto, pero lo que sí no entendía era esto. Cuando Jesús vino a mi corazón y me dio la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces yo entendí esa escritura, así como hasta la fecha el Señor me sigue, el Espíritu de Cristo me sigue enseñando y me va dando el conocimiento que Él prometió y yo simplemente lo comparto con ustedes, ¿verdad? Entonces acuérdense, el conocimiento de Dios es importante, pero lo más grande es el amor. Lo más grande es el amor. Entonces, el tiempo del fin no viene si antes no viene primero la gran tribulación. Entonces, ahorita se está hablando mucho del tiempo del fin y de la gran tribulación. Cuando la iglesia se aleja de Cristo, hay problemas. Está en Deuteronomio 28. Va a haber problemas. La nación que se aleja de Cristo va a haber problemas. Entonces, hay periodos secos de personas que siguen a Cristo y el Señor deja esas naciones. Las castiga por un tiempo. Por ejemplo, Cristo ha castigado a naciones, vamos a decir, como la nación más pobre de aquí de Latinoamérica. La ha castigado duramente. ¿Por qué? Porque ellos siguen aferrados a sus brujerías y sus hechicerías y desprecian a Cristo, desprecian una y otra vez. Entonces el Señor, ¿cómo va a sanar esa nación si lo desprecian? Entonces, lo más importante, hermanos, es el testimonio de Cristo, vivir una vida cristiana y como dice Juan, si va a haber guerras, si va a haber cosas, si va a haber, si las vamos a vivir, bueno, en el temor, si tenemos a Dios, no vamos a temer. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía es en el Señor, no en este mundo de maldad, sino, y el reino de Dios, hermanos. Ahí hay paz, ahí no hay guerras, ahí no hay nada de esto. ¿Ok? So, para allá vamos, entonces, pero debemos de ser pacientes, terminar la carrera, ¿ok? La paz de Cristo esté con todos ustedes, hermanos.